bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos todos a AIRE Festival de Movimiento en nuestro 5º año. AIRE es un festival de movimiento que empezó en el 2017 en Huanchaco. Es un festival anual, comunitario, en el que buscamos vincular distintas disciplinas y distintas prácticas en un espacio en el que podamos encontrarnos y compartir y generar redes y lazos. Este año, además de los talleres que presentamos siempre, estamos empezando con conversatorios. Y quiero presentarles el primer conversatorio, que es el de hoy, que es Movimiento y Bienestar. Después de estos conversatorios, que van desde hoy, 18 de febrero, hasta el 11 de marzo, los días jueves, tenemos talleres que empiezan el 14 de marzo y van hasta el 21. Van de corrido. Son de entrada libre y retribución voluntaria. Sin más que agregar, los dejo con Diana Díaz Moreno, la moderadora del conversatorio del día de hoy. Diana Díaz Moreno es psicóloga de la Universidad Peruana de Heredia, magíster en Psicología Clínica por la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y en Danza Movimiento Terapia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene más de 11 años de experiencia como psicóloga y psicoterapeuta, integrando el trabajo con el cuerpo y el movimiento, y otras técnicas no verbales de conexión con el inconsciente y con el movimiento auténtico. En su práctica clínica, trabaja con una orientación junguiana y sistémica y es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, investigadora en temas relacionados al inconsciente, al cuerpo y a cuestiones sociales que influyen en el desarrollo del ser humano. La pueden encontrar como Conectarte Bienestar Emocional, que es un proyecto que ayuda a las personas a conectarse con ellas mismas y a solucionar conflictos emocionales. Muchas gracias, que lo disfruten. Hola, buenos días, buenas tardes. El día de hoy tenemos nuestro primer conversatorio con dos personas maravillosas, con Carolina Jiménez y con Jimena. Entonces, bueno, vamos a dividirlo en 3 partes. Primero, la presentación la va a dar Carolina en un primer momento. En un segundo momento estará acompañándonos Jimena con su hermoso proyecto. Si no me equivoco, aquí lo tengo para no equivocarme específicamente, Jimena Cadranel, ahí está, que viene de Argentina, Carolina Jiménez de Brasil, y luego voy a estar muy atenta para hacer como que un compartir entre las dos y saber más o menos cómo es que desde estos dos enfoques diferentes y estas dos presentaciones distintas de estas amigas latinoamericanas, qué bonito encontrarnos en un festival donde estemos uniendo redes a través de esto positivo que nos brinda el Internet en estos momentos. Estaremos intercambiando acerca de lo que significa justamente la temática de hoy, ¿no? Bienestar y movimiento, y desde el enfoque que cada una de ellas dos nos estén compartiendo. Entonces comenzamos con nuestra querida invitada Carolina. Hola, buenas tardes. Hola, Carolina. Pues empiezo así, de tirón, ya. A mí me gustaría presentarte, ¿no? Yo quisiera leer un poquito de manera resumida tu currículum, ¿no? Entonces, Carolina Jiménez, como dije, nuestra compañera de presentación de hoy, que viene de Brasil, pero ahorita estás conectándote desde Barcelona, ¿no? Entonces, muy intercultural todo el tema. Carolina vive en Barcelona, ella es miembro titular de la Asociación Española de Danza Movimiento Terapia y es actual coordinadora del grupo de trabajo en Danza Movimiento Terapia de la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña. Tiene experiencia, bueno, de manera muy resumida porque la experiencia es muy amplia, con personas con discapacidad intelectual, trastornos alimenticios y víctimas de abuso sexual, aparte de ser licenciada en psicología
con formación en psicoterapia humanista y atención precoz. Tiene también el desarrollo de la formación desde la técnica de la psicomotricidad. Es practicante de movimiento auténtico, eso es un poco el camino que nos une con Carolina, movimiento auténtico y la danza movimiento terapia, que fuimos colegas justamente en nuestra formación. Y esto todo lo hace hace más de 10 años y además de ser facilitadora de grupos de la vertiente en movimiento auténtico de Janet Adler. Entonces, con esta breve introducción, me parece que ya podemos comenzar, Carolina. Estamos súper atentos. Vale, muy bien. Pues yo he estado pensando si solo hablar o ¿no? Cómo presentar la DMT, ¿no? Cómo generar movimiento, cómo... Sí. Y ¿no? miren, lo que esto, justo qué buena esta introducción, porque hay mucha confusión entre danza terapia y danza movimiento terapia. Y creo que eso del movimiento, que es el tema que nos toca hoy, ¿no? Nos puede unir también para conversar con Jimena. Así que, Jimena, cuando gustes, estamos las tres para no sé, para hacerle preguntas. No sé si aprovecho para presentarte, Jimena, mejor ahorita. Como quieras, bienvenido, Ale, si querés. Te voy a hacer también una breve presentación. Jimena Cadranel es nuestra compañera que se está uniendo desde Argentina y directamente desde Buenos Aires, ¿verdad, Jimena? Ahora lo que me llama la atención y quiero decirlo así como muy importante es que Jimena es de Buenos Aires, pero en muchas ocasiones se ha sentido en casa de otros lugares del mundo. Yo creo que eso también es algo que nos une a la temática de hoy, ¿no? El movimiento y la identidad, y bueno, y el bienestar, y todo cómo estamos bien en el lugar en el que nos encontramos. Jimena se formó como recreóloga, escenógrafa e instructora en técnicas psicocorporales, entre otras cosas, porque recordemos que estamos haciendo un breve resumen. Desde el 2014 facilita talleres relacionados al juego, a la corporalidad y a la creatividad. Actualmente desarrolla y diseña contenidos en programas socioeducativos y culturales. Además, es creadora, ese es el proyecto que les mencionaba hace un momentito, de Cuerpos en Juego, con X. Un proyecto que invita a habitar nuestras cuerpos y a resignificar y promover el juego, ¿no? Eso como un breve resumen, Jimena. Y yo creo que, Carolina, si te parece, puedes comenzar a introducir el tema y nosotras vamos súper atentas a generar este intercambio. Vale, sí, tanto. Entonces, la manera que he encontrado de traer mi tema para hablar de movimiento y bienestar desde el punto de vista de la danza movimiento terapia, también para presentar la danza movimiento terapia, fue a través de imágenes. Entonces, elegí algunas imágenes y voy a compartir con todas y todos un PowerPoint. Sí, gracias. Entonces, empiezo con un bebé, porque es ahí donde empezamos, ¿no? Es justamente ahí donde empieza todo. Entonces, hubo un tiempo en que el movimiento era nuestro idioma. Fue hace mucho tiempo. Y muchos no lo recuerdan. La mayoría de nosotros no lo recuerda. El primer movimiento fue respirar. A partir de entonces hemos probado, crecido en movimiento, aprendiendo por nuestra cuenta, sin que nos enseñaran cómo estirarnos, cómo doblarnos, cómo sostener la cabeza, cómo rodar, cómo sentarnos. Nuestro aprendizaje no fue nada que hiciéramos a propósito. Al principio nuestro movimiento era aleatorio, errático, pero a medida que nuestros ojos se enfocaban y nuestra conciencia aumentaba, pudimos extender la mano, agarrar y mirar a nuestro alrededor. Estábamos más ocupados moviéndonos y nuestra relación con cualquier otra cosa en el mundo se daba por el movimiento. Nuestra sonrisa era total y explosiva. Cuando decíamos sí, todo en nosotros decía sí. Cuando decíamos no, todo en nosotros decía no. Éramos indivisos.
Este texto es de Mary Whitehouse, es una pionera de la danza movimiento terapia y también creadora del movimiento auténtico, y escribió estas líneas en 1956. Que a mí me parecen muy es esta reflexión de Mary, que yo llego también a la danza terapia desde ahí, ¿no? Ella se pregunta después de escribir estas líneas, ¿a dónde se fue todo? ¿Qué sucedió? Y la pregunta es, ¿qué sucede, ¿no?, con este movimiento que es nuestro primer idioma, ¿no?, y que es tan importante en los primeros años? Y podríamos decir que con las expectativas y con las presiones del mundo adulto, entramos en un mundo simbólico y en un mundo verbal, y nuestra conciencia y nuestra atención se dirigen en estos ámbitos, y mientras ponemos más atención en las palabras, más y más el cuerpo queda relegado a una vivencia inconsciente. El cuerpo en la silla, el cuerpo hiperactivo, el cuerpo que duele. Pero esto no significa que el cuerpo, que nuestra fisicalidad y su movimiento dejen de estar presentes en nuestra vida. Esto sería imposible. Entonces, este dibujo es un dibujo de una de las lindas personas que yo acompaño en terapia individual, en danza movimiento terapia. Es un dibujo de esta persona inmóvil, pero con todo lo que se mueve dentro de ella, todo lo que ella siente que se mueve. Y entonces dice Mary Whitehouse, ahí estaba para mí la clave, el sentido y la condición de estar vivo. El sentido y la condición de estar vivo. El movimiento es una de las grandes leyes de la vida. El movimiento es el medio primario de nuestro vivir, el flujo de energía ocurriendo en nosotros todo el tiempo, como un río. Dormidos, despiertos, 24 horas al día. Y esto vamos a ver que para algunas personas esto es generador de ansiedad. Darse cuenta de que hay un movimiento ininterrumpido que va más allá de mi voluntad, genera muchísima angustia y mucha ansiedad. Y otra cosa que dice Mary también, que para mí es muy precisa, es que nuestro movimiento es nuestro comportamiento. Hay una conexión directa entre cómo somos y cómo nos movemos. El cuerpo no miente. El movimiento somos nosotros viviendo. Esto para mí me parece como poético. El movimiento somos nosotros viviendo, vital y experimental, o tenso y restringido, espontáneo y fluido, o controlado e inhibido, como sea nuestro vivir, ¿no? Entonces, el ser humano, y aquí traigo a Hitler, estaba pensando en personas, ¿no?, en movimientos, ¿no? El ser humano, como realmente existe en cualquier momento, no puede ser ocultado por palabras, por ropas, menos todavía por deseos. No importa lo que haga o que diga, tiene su propia manera de hacer o decir, y es de esta manera la que él revela cómo es este ser humano. Entonces, Hitler lo sabía muy bien, y en sus fotos oficiales cuidaba mucho de su postura y cuidaba mucho de su ropa, y era muy cuidadoso. Pero si fijáis en su mano derecha, no creo que es consciente de dónde está, ¿no? Así como no sale de inmediato en la foto, tampoco es consciente para él mismo, ¿no? Tampoco es consciente de dónde está su mano en situaciones en las que no sabe o no es consciente o está haciendo otras cosas, aunque sea consciente de que es fotografiado. El cuerpo no miente. Entonces, el cuerpo es el aspecto físico de la personalidad y el movimiento es la personalidad hecha visible. Entonces, distorsiones, tensiones, restricciones del cuerpo son distorsiones, tensiones, restricciones de la personalidad. Entonces, ¿cómo es la sonrisa de Hitler, no? ¿Cuánta fluidez hay en su sonrisa? Y desde una perspectiva terapéutica, psicoterapéutica, yo diría, ¿no?, podemos comprender la fisicalidad y el movimiento de Hitler, también comprendiendo su personalidad, quién es, ¿no?, quién fue. Si tenéis cualquier duda, me decís,
podéis interrumpirme. Entonces, podemos, ¿no? Mary, estos son trozos de reflexiones que ha hecho Mary. Whitehouse no ha podido escribir mucho, ha estado moviéndose más que escribir, pero lo que escribe para mí me parece muy preciso, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros no sabemos, y esto es la crítica que hago yo a la psicología clásica, ¿sí? No, pensaba que me llamabais, vale. Que uno de los temas de la psicología clásica es que coloca el foco en la mente, en la subjetividad o en el comportamiento, ¿no? Pero es que no hay mente, no hay subjetividad, no hay comportamientos en un cuerpo. Es decir, dice Mary, ¿no? El cuerpo, la psiquis es cuerpo y el cuerpo es la psique. No sabemos exactamente de qué manera esto se da, pero sabemos que uno no existe sin el otro, ¿no? Entonces, también desde la psicología del desarrollo y desde este enfoque más desde el cuerpo, no solo desde la danza movimiento terapia, como desde otras miradas psicoterapéuticas, sí que vamos viendo, la psicomotricidad incluida, cómo desde muy temprano los niños van perdiendo espacios de movimiento libre y cómo van siendo dirigidos a la silla, al juego estructurado. Y no hay un problema, al revés, es bueno tener oportunidades de juego estructurado, pero si solo hay juego estructurado, entonces solo hay silla, creamos un problema, que es la falta de conciencia y de percepción de sí mismo. Porque el movimiento estructurado se hace mecánico con el tiempo, ¿no? Entonces, si el movimiento corresponde a la personalidad hecha visible, estar desconectado del propio movimiento es una enajenación de sí mismo, es desconocer la propia personalidad. Entonces, Mary también dice que cuanto menos se experimenta el cuerpo, más el cuerpo se convierte en una apariencia. Y aquí otra foto de Ritler, ¿no? Tampoco creo que muy consciente de cómo se mueven. Entonces, cuanto menos se experimenta el cuerpo, más se convierte en una apariencia. Cuanto menos realidad tiene, más necesita ser desvestido o vestido. Cuanto menos es el cuerpo propio y conocido, más se aleja de lo que tenga relación con el ser, ¿no? Un cuerpo objetificado, podríamos decir así, ¿no? Y entonces, ¿cuál sería el camino al revés, ¿no? ¿Cuál sería el camino al revés de esta pérdida de conexión con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podemos decir que también en palabras de Mary, el descubrimiento de su existencia, del cuerpo, de su existencia física, es el inicio del proceso de lo que se puede llamar un reconocimiento psicosomático, porque somos entidades psicosomáticas. Entonces, hago esta introducción para hablar un poquito del movimiento, ya dando algunas pinceladas para ahora introducir de qué se ocupa la danza movimiento terapia. Esto es en las palabras de Diana Fishman. Y ella hace un juego de palabras, ¿no? Se ocupa del movimiento, sentido, y de los sentidos del movimiento. Con este juego de palabras, dice ella, aludía a una apretada síntesis, a la senso-percepción del movimiento y a los significados de la experiencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir senso-percepción? Es la capacidad de entrar en contacto con las sensaciones internas y percibir mi movimiento, y a la vez significar mi experiencia de movimiento. Entonces, podríamos decir que de una forma esencial, la danza movimiento terapia se ocupa de eso. Entonces, ¿dónde entra la danza aquí? Entra en todos los recursos que la danza nos ofrece. Primero, los recursos de observación del movimiento, ¿no? La disciplina de la danza tiene mucho recorrido en comprender y observar los diferentes planes, las diferentes dimensiones, todas las posibilidades, las cualidades del movimiento. Y la danza nos informa. Y esto nos ayuda a observar y tener un guión para ver. Por otro lado, la danza también nos trae la posibilidad creativa, ¿no? El crear.
el sentir un impulso y expresar este impulso y con el acto de crear con mi cuerpo en el espacio, ¿no? Entonces, una cosa podríamos decir que es la danza terapéutica. Un profesor de danza, una persona con experiencia en danza, es que ofrece un espacio que puede tener un efecto terapéutico en las personas que participan de este espacio, pero el foco es en la danza en sí misma, podríamos decir. La danza movimiento terapia empezó llamándose danza terapia y luego se incluyó el movimiento porque se han dado cuenta las pioneras en Estados Unidos de la importancia del movimiento. Podríamos decir que hay aquí un pequeño cambio que es de comprender también la necesidad de crear un espacio, un encuadre, un setting que es esencialmente terapéutico. Y entonces ahí las pioneras de la danza movimiento terapia en Estados Unidos y luego en Europa han ido a buscar la psicoterapia. Han ido a buscar la psicoterapia corporal, han ido a buscar la psicología analítica de Jung. Mary Whitehouse también ha hecho análisis junguiana y se ha formado como analista junguiana. Entonces, han ido a buscar en la psicoterapia esta otra parte, este otro lado de la relación terapéutica, ofrecer un espacio de psicoterapia. Aquí estamos hablando del sufrimiento y del dolor humano y de un profesional que tiene las cualificaciones para poder abrazar y recoger este dolor, ¿no? A ver, no sé cómo voy de tiempo, no muy bien, ¿no? Ya tengo que apretar un poquito. Entonces, si no quiero alargarme demasiado. Entonces, yo quiero traer un casito como muy breve de una chica con quien he estado trabajando muchos años. Aquí la voy a llamar de Mónica, para explicar un poquito cómo funciona eso, cómo es eso, ¿no? De trabajar con movimiento y con danza en un contexto psicoterapéutico, ¿no? A veces la gente me pregunta, ¿pero qué hace las personas en tu consulta? ¿Van a bailar? ¿Pones música? A veces sí, pero no siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, ha sido un día que ha habido mucho baile, pero ni siempre esto sucede, ¿no? Entonces, en el caso de Mónica, una de las cosas que me llamó la atención, Mónica tenía 31 años cuando llegó a mi consulta, era muy bajita, muy delgada, parecía mucho más joven. Y ella era muy lenta, tenía un diagnóstico de depresión. Solo entrar, yo ya sentí en mi cuerpo como esta lentitud, este ralentizar en mí. Y esto también es una cosa que trabajamos desde la danza movimiento terapia, que es el espejar, el resonar con el movimiento del otro. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que Mónica hablaba rápido. Ella me miraba a mis ojos, desviaba la mirada. Es decir, había mucha lentitud, pero en su palabra era todo muy rápido. La palabra era rápida. Diríamos en DMT tiempo súbito, ¿no? Dentro del LABA Notation, dentro de la análisis del movimiento, un tiempo sostenido. Y en los ojos y en la habla, ¿no? Y sus ojos y su boca con su tiempo súbito contrastaban con la falta de tiempo de su cuerpo. No es que su cuerpo fuera lento, la sensación era de un cuerpo atemporal, un cuerpo que no modulaba el flujo del movimiento. Decimos en danza terapia un flujo neutral, ¿no? Entonces, uno de los elementos también que trabajamos los DMTs es la posibilidad de dejarnos modificar en el encuentro con el otro. Entonces, resonar ante otra persona y ser modificados por esta persona. Esto es lo que hace posible la empatía. Esto en las palabras de nuestra querida María Elena García, que ha trabajado con Janet Adler de Movimiento Auténtico y está en Italia. Entonces, a ver cómo puedo para acelerar un poquito. Una cosa que pasaba es que mientras yo me iba enterando de la historia de Mónica, y era una historia que no era fácil, una historia, podríamos decir, una de las cosas que pasaba con Mónica es que de pequeña la vestían como si fuera una muñeca.
ella tenía que portarse de una manera específica, moverse de una manera específica, ser el centro de las miradas, ¿no? Entonces, por otro lado, tenía mucha asma, tenía mucho miedo a la muerte, había una vulnerabilidad interna muy grande y una falta de sensibilidad de su entorno para comprender y respetar esta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, había una sensación de un cuerpo enfermo, de un cuerpo lleno de problemas, ¿no? Y mientras yo me iba enterando de su historia, le iba haciendo propuestas de movimiento y ella obedecía, respondía de una forma solícita pero robótica, ella me obedecía. Yo le preguntaba, ¿qué sientes? Y me miraba como en blanco, me decía que se supone que yo tengo que sentir algo. Y trabajar con movimiento es una iniciación al mundo del cuerpo tal y como el cuerpo es en realidad. Es decir, lo que uno puede hacer fácilmente, con dificultad o de ninguna manera. Pero es también, o puede ser, un descubrimiento serio de lo que somos, pues somos como nuestro movimiento. Y según en las sesiones va siendo nombrando el modo que su familia tenía de manejarle a Mónica y sus experiencias con los profesionales de salud, ha pasado por muchísimas intervenciones, algunas en las que no ha dado el consentimiento. Mónica se va quedando cada vez más resistente a moverse conmigo en sesión. Y me dicen, yo no le veo sentido. ¿Por qué? Y me ha preguntado muchas veces, ¿pero por qué? ¿No? Entonces yo le decía, bueno, hay que haber un por qué. Y decía, no, pero es que quiero saber un porqué. Y yo decía, si no hay un porqué, ¿no? Y en un dado momento le propongo, le digo, bueno, quizás ahora tú puedes decirme a mí que no quieres que yo te mueva, que yo no te dé una consigna de qué movimiento tienes que hacer, según mi deseo, ¿no? Y ella acoge esto con mucha alegría, ¿no? Dándose cuenta de que me puede decir que no, conecta con una fuerza interna muy profunda. Entonces, danza movimiento terapia no es hacer con que las personas que ven a trabajar con nosotros se muevan o sí, pero la relación que tienen estas personas con su movimiento y en consecuencia con quienes son, ¿no? Y sí, pero entonces esto planteaba un problema, entre comillas, en las sesiones. Si yo no quiero ser dirigida y movida por el otro, entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Puedo dejarme ser movida? Y ahí Mónica encuentra una resistencia mucho más grande. Y me decía, solo es posible ser espontánea si no estoy consciente. Tampoco funcionaba la consigna de no pensar y dejarse llevar. Pues no pienses, ponemos una canción y nos dejamos llevar. Y me decía, no, pero es que yo sé que tú me miras y sé que tú me ves. Sé que tú eres consciente de lo que hago y esto me hace querer ser consciente. Yo no lo puedo evitar. Y me decía, mismo que yo bailara con ella, sé que tu objetivo es mirarme. Entonces aquí también es otro punto del movimiento, que es el movimiento que yo veo y el movimiento que el otro ve, ¿no? Claro. Entonces, sí. Me parece, sí, de repente un par de minutitos para comenzar a entrar en intercambio, que creo que nos has dado una buena introducción de esto y Sí. a ver si podemos generar un poquito de diálogo. Sí, perfecto, sí. Sí. Caro, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Me dices entonces solo me dices para concluir, ¿es eso? Sí, un poquito, un par de minutitos para comenzar a hacerte las preguntas que nos tienen a mí. Vale, entonces básicamente lo que pasa con Mónica, así resumiendo, es que ella empieza a probar los movimientos fuera del espacio. En lugar de hacerlo conmigo, lo hace lejos de mi mirada, ¿no? Y empieza a conectar con el placer. Y entonces yo comprendo que ella tiene una necesidad de una intimidad consigo misma, una intimidad que no ha podido tener porque ha tenido muchos ojos, ¿no?, sobre ella, ¿no? Y entonces voy a adelantar un poquito para llegar. Bueno, hay una satisfacción intensa en habitar la experiencia a través del cuerpo, una alegría y una sensación de libertad por reconocer que en el cuerpo lo que uno siente, algo se llena y se completa, como una gestal que se cierra. Y esto resulta profundamente sanador, también lo dice Bettina.
Y lo que pasa con Mónica es que ella empieza a querer narrar, querer contar su experiencia, querer traer su experiencia a las sesiones, ¿no? Y compartir la experiencia, compartir la narrativa, también le provoca una sensación de goce y de placer. Entonces, Diana Fishman, que es una danza movimiento terapeuta de Argentina, que está en Buenos Aires, dice: el proceso terapéutico implica actualizar el sentido de las experiencias que han generado patrones comportamentales penosos o contrarios a la vitalidad o salud de la persona. A través de la exploración consciente del movimiento corporal, el sentir y la construcción de sentidos se resignifican en un nuevo encuadre. Si tenéis duda del qué significa eso, lo puedo explicar más después. Gracias. Gracias, Carolina. Bueno, no sé, Jimen, si te surge alguna pregunta y si no... En realidad, bueno, sentí algunos puntos como en común sobre mi trabajo y, bueno, lo que desarrollaba Carolina. Sí pensaba como en un punto, algo que vengo trabajando, pensando en estos tiempos, sobre el cuerpo colectivo, más allá del cuerpo individual de las personas, como que su enfoque fue más hacia la persona en sí, digamos. Pero bueno, un poco yo estoy en esa búsqueda de poder pensar también que, dado el momento que estamos atravesando, el marco histórico, el contexto político no, digamos, no pasa desapercibido, y cómo eso siempre nos ha moldeado. Y ese ojo del que hablaba Carolina, creo que lo tenemos todas, todes, todos. Entonces, bueno, un poco, no sé si en realidad eso, se me ocurrió eso, sobre todo por la imagen fuerte de Hitler, que no me la esperaba, y pensaba que más allá de su plástica corporal, que así le llamamos un poco en el sistema psicocorporal en el que me formé, la plástica de la persona, que tiene que ver con esa forma física, esa forma emocional que tiene, cómo también el contexto impacta sobre nuestros cuerpos energéticos, emocionales. Agregaría eso, ¿no? Como me quedé pensando en ese condimento que no es menor, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sí, sí, claro que sí. De hecho, Carolina, muchísimas gracias. Yo he anotado algunas cosas. Lo único para hacer como un puentecito a la presentación de Himmel, comentando y añadiendo un poquito lo que dices, Jimé, y trayendo también lo que has mencionado, Carolina, lo que me parecía que traía Adler, era el trabajo bastante específico desde el cuerpo, desde el trabajo del inconsciente al consciente también colectivo, ¿no? Que me parece bien importante. Las palabras que has mencionado, por ahí vamos a ir después, pero un poco todo esto en este contexto, que qué significa ser visto como fue vista Mónica, y cómo a lo largo del desarrollo humano, pues esto influye muchísimo, ¿no? Porque ¿quiénes son los que nos ven desde el inicio, ¿no? Entonces yo creo que con esta introducción, Jimé, puedes compartirnos, y de ahí hacemos un intercambio las tres. Dale, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir en el... cuando me propusieron hablar sobre movimiento y bienestar, la verdad es que, bueno, me surgieron varias cosas y quería compartir una frase de una persona, para empezar, que se llama Chiqui González. Quien no la conocen la pueden googlear, pero es una persona que para mí es una referente de la cultura argentina y de la educación, ¿sí? Y dice así: el afecto tiene que ver con el cuerpo y los vínculos. El afecto no es un sustantivo. El afecto es un verbo. El afecto no es un sentimiento como nos dijo la modernidad. Es una acción pura, es una energía que va hacia el otro. El afecto es, sobre todo, una fuerza movilizadora hacia el otro. ¿Y por qué arranco hablando del afecto? La verdad es que, pensando en los tiempos que corren, me parece que Cuerpos en Juego, que es el proyecto que llevo adelante y un poco el que vine a compartir al festival, es un proyecto que tiene que ver con el encuentro con las otras personas. El encuentro a partir del juego y a partir del movimiento. Para los que no saben y me están escuchando por primera vez, me formé como instructora en técnicas psicocorporales del sistema Río Abierto,
y como recreóloga. Entonces, Cuerpos en Juego es un poco una fusión entre esos dos recorridos. Y bueno, pensando un poco en qué era para mí el bienestar hoy en día, tenía que ver justamente con el afecto hacia los otros, con poder seguir encontrándonos a pesar de la situación que estamos viviendo. Y pensaba, bueno, podría compartir algo de la técnica en la que me formé, pero me parecía más interesante poder hacer justamente hincapié en algo en lo que estoy buceando en este momento, que tiene que ver de ir del cuerpo individual al cuerpo colectivo, un poco ahí pensando en lo que le decía a la compañera que expuso, en la necesidad de poder seguir generando vínculos a través de las pantallas, que es lo que nos toca hoy en día, ¿sí? Y como siempre las propuestas y talleres que coordino, que en general son dirigidas a adultos, tienen como motor el encuentro, ¿sí? Entonces, un poco para contarles en este sentido, los talleres, digamos, la herramienta principal se llama movimiento vital expresivo, que tiene algunos puntos de contacto con lo que comentaba la compañera anteriormente. Trabajamos con los centros de energía y el proyecto se llama Cuerpos en Juego porque pensamos no solamente en el cuerpo físico, sino también en el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, en el cuerpo espiritual, y de qué manera poder alinear, equilibrar de alguna manera estos cuerpos. Y bueno, la propuesta es esa, ¿no? Muchas veces estamos, digamos, con el cuerpo físico en un lugar, pero nuestra mente está en algo que nos pasó ayer y no sé, nuestro cuerpo espiritual está en otro lugar, ¿sí? O pensando en el viaje que quiero hacer. Entonces, la propuesta un poco es poder alinear esos cuerpos y estar más conectadas, más conectados, más conectadas con nosotras, con nosotros mismos. Un poco ese es el objetivo, digamos, del sistema. Tiene varias herramientas. Y el movimiento expresivo justamente trabaja bastante con las plásticas corporales y cómo desarmar las corazas que traemos o las corazas que generamos incluso por el sistema en el que vivimos. Traigo nuevamente eso porque creo que es algo que nos atraviesa a todas, a todos, cómo el sistema opresor ha, digamos, también generado impactos en nuestras propias corporalidades, ¿no? Más allá de las historias familiares que sin duda cada uno lleva en su cuerpo su historia, pero dado el contexto social que estamos viviendo y pensar en el bienestar hoy, me parece que justamente más que nunca es muy importante poder hacer este proceso de pensar no solamente el bienestar individual, el cuerpo individual, sino poder empezar a darle más espacio a un cuerpo colectivo, como si todos nosotros fuéramos parte de un mismo cuerpo, como si alguien que está ahí del otro lado escuchándome tuviese mi mano o algo así, como si fuésemos eso, como parte de un mismo cuerpo social, ¿no? Eso, porque también pensar en bienestar en el día de hoy, obviamente más allá de los privilegios de cada persona, porque digo, tenemos suerte de poder estar aquí hablando, que hay muchos otros que están en otra situación, pero bueno, creo que hablar hoy de bienestar tiene que ver con poder tener un posicionamiento social y bueno, de una vez por todas poder pensar en un movimiento colectivo. En eso ando buceando y siempre digo, ¿no? Tengo siempre más preguntas que respuestas. Creo que es un momento en donde no hay respuestas sino experiencia y en general invito en los talleres a experimentar, a improvisar, trabajo mucho con la improvisación y afortunadamente después digamos, de pasar por una formación terapéutica, llegué al juego. Llegué a jugar y veía las imágenes, digamos, del principio del bebé, ¿no? Y cómo el juego y el jugar nos vuelve a nuestra infancia, nos vuelve a un estado primero y nos da la oportunidad de generar nuevas realidades posibles. El jugar como puente hacia el encuentro con los otros. Por eso abrí también este momento hablando sobre el afecto, ¿no? Porque creo que el jugar nos habilita poder inventar nuevas reglas,
de nuestras vidas, y en eso, en donde, digamos, estamos buceando en este momento, inventar nuevas reglas para el mundo que queremos generar. Tal vez suena un montón, ¿no? He charlado acá en una pantalla virtual, pero creo que todos somos seres creadores y que cada uno desde el lugar en donde esté, bailando, moviéndose desde donde esté, puede conectar con otras personas. Mi experiencia desde la virtualidad, porque bueno, sin dudas las prácticas han cambiado, se volvieron muy distintas y con muchos aprendizajes, en donde la energía y la palabra han sido la base de la unión, ¿no? La palabra como la posibilidad de llevar a la conciencia lo que vamos moviendo. Muchas veces me pasa que, como trabajo mucho desde lo vivencial, las personas, eso, como se están moviendo y dicen, no, me cuesta mucho, estoy muy en la cabeza, ¿no? Y cómo amigarnos con el cuerpo mental, con las ideas, y que jueguen a favor de nuestro propio desarrollo, ¿sí? Entonces, la palabra como aliada, siempre desde el movimiento y poder como incluir. No sé si me quieren comentar algo mientras sigo charlando. No las veo en la pantalla, así que me veo a mí misma charlando conmigo. Es como rara la sensación, pero bueno, ahí que las veo estoy mejor. Y bueno, en principio, digamos, estoy con esas ideas, ¿no? Pensando en el cuerpo colectivo, cómo llegar a conectarnos desde otros lugares, porque es lo que nos queda, ¿no? Adaptación y también, bueno, creo que hay muchas herramientas a disposición y también lo maravilloso del jugar, esto que compartía antes, de volver a un lugar individual, sin dudas, porque digo, la vida y la historia de cada uno está en nuestro ser, ¿sí? Pero también construir para ir al encuentro hacia la otra persona, más allá de la realidad que estábamos atravesando. El afecto, como dice Chiqui González, como fuerza hacia la otra persona, y bueno, las propuestas que generan cuerpos en juego, o cuerpos en juego, como cada una quiera decirle, tienen que ver con eso principalmente. En principio eso, no sé si... bueno, eso, creo que hay muchos puntos de encuentro con lo que compartía Carolina. Sí, Jimé, a mí, y quería hacerle una pregunta a ambas, ¿no? Muchas preguntas, pero creo que debemos comenzar por algo bastante más específico. ¿Y cómo ha sido para ustedes conectarse con sus propias dinámicas, con sus propios estilos de trabajo, desde otro lugar, justamente, que en este caso probablemente ha sido la pantalla por la cual estamos teniendo nosotras esta comunicación? Y cómo este juego, en el caso improvisación, movimiento, este espejo de que se ha mencionado, cómo lo han sentido desde ese otro lugar, ¿no? Cada una, no sé, de repente, Caro, comienzas, o Jimé. No, estás con... Ahora. La verdad es que ha sido en un primer momento un reto, más que nada, ¿no? Vamos a cumplir ya un año desde que todo esto ha empezado. Y lo he sentido como este corte, ¿no? Este corte abrupto de tantas relaciones y tantos cuerpos en relación, ¿no? Desde lo cercano y lo íntimo, lo que Jimé se refiere como individual, a lo íntimo, pero más colectivo, grupal, ¿no? Y de repente perderlo todo de golpe, ¿no? Entonces, primero de todo, para mí lo he sentido como pérdida. Enseguida, este camino de reconstrucción o de sostenimiento, podríamos decir así, de los vínculos a través de la pantalla, era un alivio y a la vez doloroso, ¿no? Charlando con algunos otros terapeutas, una DMT sacó
un comentario que era que el problema de la pantalla es que causa una especie como de disociación, ¿no? Es decir, disociación entendida como una separación, porque estamos juntas, nosotras tres ahora estamos juntas, pero no estamos físicamente juntas, ¿no? Entonces, es que esta construcción de este cuerpo colectivo exige de nosotras que estamos involucradas un salto, ¿no? Yo diría casi como un salto cuántico, ¿no? Porque es como trascender esta necesidad que tenemos de estar en la presencialidad física y aceptar esta otra forma de estar acompañadas, ¿no? Yo veo que esto, abrirse a eso, sigue siendo muy sanador y ha generado muchos potenciales, pero a la vez ha generado también mucho sufrimiento. Yo he visto un aumento en el sufrimiento. Entonces, quizás pensaba, escuchaba a Jimena, ¿por qué he enfocado tanto, ¿no?, mi presentación en lo individual? Y creo que ha sido por eso, porque de alguna manera es donde más me han venido los pedidos, ¿no? Donde más me han buscado ahí, donde he sentido, ¿no?, qué es lo que se puede hacer en este momento también, ¿no? Como no hay espacios terapéuticos grupales, están, ¿no?, como muy... Entonces, es donde se puede, ¿no? Y yo diría, no todas las personas pueden sostener este espacio virtual. Yo trabajo con personas con discapacidad intelectual que no pueden sostener este espacio, personas que han pasado por situaciones de trauma y tienen aún están con los síntomas, aún no se han acercado más a sus cuerpos, no pueden sostener esta disociación, ¿no?, esta separación. Entonces, por un otro lado, yo creo que una cosa que yo he visto es que este es un canal que nos ayuda, este festival, si no hubiese este canal, no estaríamos hablando, que es lo que dice, yo estoy de acuerdo con Jimé cuando ella dice el tema de la palabra, porque para mí palabra es movimiento. En realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Es un movimiento que quizás llega a más capas de nuestro ser, ¿no? Pero sigue siendo un movimiento. Entonces, esta conexión que creamos y este cuerpo de palabra colectivo, yo diría que es un cuerpo de palabra colectivo, aún no es un cuerpo, porque para mí no existe un cuerpo colectivo cuando no hay la fisicalidad. Podríamos decir que en la construcción de este cuerpo colectivo hecho palabra, también intercambiamos saberes y se abren posibilidades de encuentro, de llegar. Yo creo que ahora ya conozco a Jimé y ya me apetece, si voy a Argentina seguramente le voy a buscar, ¿no? Ella había dicho que antes de empezarnos, me dijo que había estado en Barcelona y está en Alas, que es donde he practicado movimiento auténtico por muchos años, ¿no? Entonces, estamos conectadas. Exacto, entonces es como abre estas posibilidades, estos posibles encuentros, ¿no? Que... Sí, en relación a lo que decías y lo que Diana preguntaba, en principio yo estuve coordinando grupos, digamos, en modo virtual, y la verdad es que entiendo que las personas agradecían, y yo también, la posibilidad de abrir ventanas y mundos en donde cada ventanita del Zoom era una realidad, en donde poder ofrecer un momento de juego, de intercambio, y en la posibilidad de ser acompañadas, ser acompañados, ¿no? Es como ese detalle, el ser acompañados. Y me parece muy, muy loco, o no, que el texto que compartí es de una charla TED que se llama Ser un salto. Así que, Carolina, después te tengo que compartir esa charla porque evidentemente estamos conectadas. Sí. Qué bueno que mencionas solo un segundo, Diana, qué bueno que mencionas el juego, porque este es muy cierto. Yo debo decir que yo personalmente, a mí me ha salvado
el confinamiento, el tener espacios, ¿no?, de juego que se han dado de forma online. Para mí, me ha ayudado a sostener y me ha dado recursos para que yo pudiera sostener a otras personas, ¿no? Entonces, sí, estos espacios que se ha generado Andrés Waxman de Alas ha ofrecido unos encuentros de danza y con muchísimo juego, improvisación, y esto que mencionas, ¿no?, de ver las pantallitas y ver las otras personas moviéndose. Sí, ¿no? Es decir, me ha pasado de estar en realidades como, no sé, hasta en un congreso de medicina, ¿no? Jugando, me han llamado para hacer una intervención y vos decís, o sea, nunca en mi vida hubiese pensado que iba a estar en un congreso, hablando, no sé, ¿no? Como nada que ver, mundos en donde evidentemente, digo, necesitamos jugar más. Sí. Bueno, tenía una idea sobre esta otra dimensión que nos abre la virtualidad, ¿no? Como pensándola en que no es la presencia, no es lo mismo, no es irreemplazable porque la presencia jamás, o sea, el contacto físico, ¿no? Ahí jamás va a poder ser reemplazado, me parece, pero que sí aparece como otra posibilidad, como otra dimensión que aún no sé explicar qué es lo que contiene, ¿no? Porque contiene psique, contiene palabra, contiene movimiento, incluso contiene afecto, ¿no? Pero no contiene cuerpo, no cuerpo físico tangible, o sea, sí tangible, pero no colectivo. Entonces, bueno, yo creo que ahí también se hace toda una ruta para investigar y saber, porque nos ha transformado, o sea, estamos hablando de 3 lugares del mundo totalmente distintos y estamos discutiendo sobre esto, ¿no? Entonces, no sé, me trae un poco sus opiniones a eso, ¿no? A qué posibilidades nos abre, cuidadas también, ¿no? Cuidadas, que nos posibilita este tipo de puente, este otro mundo virtual, este otro espacio, y pensando un poco con el tema de hoy del movimiento, ¿no? Porque que es moverse, ¿no? Moverse estamos, como bien lo han mencionado, desde el juego, desde la barriga de la mamá, desde salir, o sea, al mundo, estamos moviéndonos todo el tiempo, con la palabra nos movemos, ¿no? Pero creo que juntando las palabras movimiento y bienestar, lo que me trae un poco es, justo en este marco del festival y teniendo en cuenta este contexto, me remite muchísimo a la palabra salud también, ¿no? Y cómo este movimiento que genera bienestar también te produce salud, pero yo creo que desde otro lugar al que estamos acostumbrados, como salud es ausencia de síntomas o ausencia de enfermedades, ¿no? Cómo crear esta espontaneidad, este juego, estos espejos, esta empatía, estos afectos, desde lo individual hasta lo colectivo, ¿no? Eso es lo que a mí me trae, no sé si les resuena un poquito lo que estoy compartiendo ahora. Sí, sí, o sea, yo creo que pensando un poco en el nombre de la conversación, pienso en la capacidad maravillosa del cuerpo de transformarse, ¿no? En la capacidad de movimiento, en la capacidad motora, en la capacidad de mover, ¿sí? Y a partir de eso poder transformar el estado anímico, transformar, ¿no? O sea, sabemos que mover el cuerpo físico nos ayuda a sentirnos mejor. También desde lo expresivo, o sea, yo trabajo mucho con la expresión, porque en general siempre tendemos a achicarnos, a retener, a tener guardadito lo que pensamos, lo que sentimos, y creo que sí, que hoy más que nunca es un momento para darnos y aprovechar esos espacios o buscar esos espacios de expresión en consultas individuales o grupales o a través del juego. Digo, cada persona encontrará su forma, pero son años ¿no? de un sistema opresor, y creo que en ese sentido esta pandemia puso a la vista un montón de cosas que ya sucedían y que tal vez no tenían palabra.
Entonces es una oportunidad, sé que es, bueno, es un momento complejo, cada persona está haciendo lo que puede. Hay un analista junguiano, yo sigo esta corriente junguiana, que menciona, James Hillman, que menciona el cuerpo como justamente esta vasija en la cual se lleva el proceso de transformación, ¿no? Ahí como lanzando esta frasecita importante. Caro, ¿tú querías comentar algo? Disculpa. No, estoy como ahí moviéndome con vuestras palabras, ¿no? Lo escucho y sí, sí. Sí, sí, yo pensaba, bueno, no puedo dejar de pensar en aquellas personas que más necesitan el movimiento para el bienestar, ¿no? También no puedo dejar de pensar y esto es uno de mis miedos, estaba también en otra charla con un amigo que vive en Madrid y que estaba haciendo esta investigación con diferentes profesionales relacionados con el mundo de la danza acerca del tema de la virtualidad, ¿no? Y una de las cosas que hemos hablado también es de un riesgo, ¿no? que tenemos nosotros que trabajamos con las artes o con algo relacionado con las artes o con todo lo que no es productivo, directamente productivo, que es que esa pérdida de valor de nuestro trabajo, ¿no? Y que todo se empuje hacia la virtualidad, ¿no? Y esto estuvimos todos de acuerdo, ¿no? De la importancia también de hacer un poco frente a eso en el sentido de jamás lo virtual, que es lo que decías tú, Diana, va a sustituir lo presencial, ¿no? El virtual tiene que ser una herramienta más, ¿no? Y una herramienta más que nos ayude justamente a lidiar con estos elementos que menciona Jimena, opresivos, ¿no? Hacia nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, pero es una herramienta más que no es accesible a todos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos también seguir luchando y haciendo todo lo posible para garantizar el espacio para que aquellas personas que necesitan el espacio presencial lo puedan tener? Y aquí quiero mencionar con mucho cariño a los ancianos que están en las residencias y muchas residencias que están cerradas y que no pueden salir y que tienen sus movimientos restringidos, a niños que no están yendo a la escuela y han estado restringidos dentro de sus casas, ¿no? Y con todo lo que ha conllevado a sus padres, ¿no? Y la falta de juego, ¿no? ¿Qué conlleva, ¿no? Un ambiente donde yo solo me puedo mover de una determinada manera y donde no puedo tener el juego, no puedo tener el movimiento espontáneo o el movimiento artístico creativo, ¿no? En fin, sí, son tiempos difíciles, ¿no? Como decías tú, Jimena, y seguimos ahí trabajando, ¿no? Por la transformación, por la ampliación de la conciencia, por libertar a los cuerpos, ¿no? Es eso. Todo eso en ese contexto, bueno, digamos que socialmente, culturalmente, desde ese movimiento libre que se mencionaba, nos volvemos como súper rígidos, ¿no? Por esas estructuras sociales en las cuales vivimos y de pronto hay una necesidad justamente de indagar desde el juego, desde el cuerpo, desde el inconsciente, desde la terapia, desde el análisis, ¿no? Sin embargo, ahora es como una cuestión legal impuesta, ¿no? Es como, no es que de manera sutil, de pronto te van controlando, no es como ahora es, ¿qué va a pasar con los seres humanos, con los niños que justamente no tienen estas libertades y con personas mayores, adultos mayores también? O sea, esta restricción es como legal, ¿no? Como oficial. Entonces, desde ahí, desde nuestro propio trabajo, cada uno desde su lugar del mundo, como justamente las propuestas que tenemos posibilitan esta otra liberación de los cuerpos, de la psique individual y colectiva también, ¿no? Ahí me quedo, bueno, me encantaría quedarme charlando con ustedes. Aquí me recién la oportunidad de conocerte. Me ha encantado. Igualmente, Caro, la bueno, verdad me quedo también con ganas de charlar y jugar. sí.
bueno, qué bonita la oportunidad que nos propone este festival. Y bueno, no sé, estoy esperando de repente que Colores pueda conectarse para hacer el cierre. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, recordarle a las personas que nos están viendo que es el primer conversatorio de un ciclo de 4 conversatorios. El siguiente conversatorio es el jueves 25 a las 7 p.m. hora Perú y es sobre prevención y cuidado de lesiones con Valeria Cárdenas y lo modera Cintia Infante. Muchas gracias y eso sería todo. El video va a quedar guardado